después de renacer, voy a ser una luchadora integral y despiadada. Mi objetivo en esta batalla es enviar a la familia de mi mala suegra al infierno. Las ruedas del destino empiecen a girar de nuevo. Pero no importa cómo giren, enviaré a mi exmarido a la cama de esa mujer rica. En la banqueta de compromiso, llámame tía, ¿tan ansiosa por cambiar la forma en que me llamas? Las chicas deben respetarse a sí mismas. Mi futura suegra resopló fríamente y no tenía intención de aceptar el té que le ofrecí en absoluto. Para intimidarme, habló muy fuerte y los parientes y amigos de alrededor se reunieron para ver el espectáculo. En mi vida pasada, fue lo mismo. Me sonrojé de humillación, pero todavía tuve que bajar la cabeza y admitir mi error. Sin embargo, mi concesión y cobardía solo hicieron que la familia de mi marido me tratara con aún más desprecio y abuso. Tal dolor duró hasta el momento en que mi hija murió. Escupí un chorro de sangre y me desmayé. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido 5 años atrás. Miré a mi futura suegra con una cara mezquina y aguda y sonreí. Carol, tía, ¿así que eres la segunda esposa? Tú misma sabes que no mereces ser llamada mamá, ¿verdad? Mi futura suegra acababa de pensar que me había dado una lección y se estaba sintiendo satisfecha. No esperaba que yo cambiara de temperamento y la satirizara. Ella estaba a punto de perder los estribos. Yo continué, no sabes agradecer la bondad, qué basura. Mi novio, que había estado sentado a mi lado, fingió ser mudo cuando estaba siendo insultada yo, pero estaba realmente preocupado cuando su madre estaba siendo contradicha. ¿No sabes tu lugar? ¿Cómo puedes hablarle a mi madre de esa manera? La taza de té en mi mano no tenía dónde dejarla, así que le eché todo el té al traje de mi novio. Este traje fue comprado con mi salario de un mes. Más tarde, él incluso lo usó para flirtear con una mujer rica. Yo estaba hablando de ella, no de ti. ¿Te estás enfadando? Tienes la cabeza de un hombre pero no haces nada de lo que un hombre debería hacer. Ni siquiera puedes proteger a tu propia mujer. ¿Estás intentando que yo pierda la cara? Tu madre, no, tu madrastra te desprecia y te está reprendiendo también por eso. Mi novio estaba aturdido por mis insultos continuos. Si hubiera menos gente alrededor, creo que su cerrado ya me habría dado un puñetazo en la cara. Él es un mimado de su madre y también es violento doméstico. Yo fui torturada mucho por él después del matrimonio. Ahora, insultarlo delante de sus colegas y parientes es solo una pequeña cosa. Mi Siyu, Ada rápidamente dejó su copa de vino para calmar las aguas. Oh, querida Siyu, Ada, no te enfoques. Mamá solo te estaba dando una lección, que ella te primero, ser amante es inmoral. En mi vida pasada, mi Siyu, Ada tuvo un aborto después de ser amante y yo la cuidé durante el periodo de recuperación después del parto. Pero cuando quise pedirle dinero prestado para tratar la enfermedad de mi hija, ella dijo que sería mejor que mi hija muriera antes. Toda esta familia son bestias sin corazón. Yo me volví cada vez más feroz en la lucha. Miré a mi futuro suegro, pero él rápidamente apartó la vista y no se atrevió a mirarme. El viejo bastardo es tanto lujurioso como cobarde. Ni siquiera me molesté en prestarle atención. Volteé la banqueta de compromiso del revés. Miré con satisfacción a los amigos, colegas y parientes que se habían reunido en capas. Las expresiones en sus caras eran realmente interesantes, llenas de chismes, emoción y ridiculización. Me abrí paso entre la multitud y me paré en el estrado. Todos, la banqueta de compromiso está cancelada. Por favor, vayan a la tía Carol para recuperar su dinero de regalo. La familia Fly organizó la banqueta de compromiso solo para recaudar dinero de regalo una vez más. Conmigo aquí, pueden olvidarse de eso. En medio de las maldiciones de la familia Fly, me fui directamente a casa de mis padres y me arrodillé delante de ellos para admitir mi error. En mi vida pasada, mis padres no estaban de acuerdo con mi matrimonio con Fly.
Mamá estaba tan enojada que fue hospitalizada. Más tarde, cuando mi hija se enfermó, Fly fue violento doméstico y tuvo una aventura amorosa. Yo estaba desesperada y mis padres vendieron su casa para ayudarme. Después de trabajar duro durante toda su vida, tuvieron que alquilar una a casa de Texas en el área de frontera urbano-rural que era ventosa por todos lados en su vejez. Mamá, lo siento. Si no hubiera renacido, no habría sabido que el abrazo de mamá era tan cálido. Papá era duro por fuera pero tenía un corazón blando por dentro. Mientras me regaba, se cambió de zapatos y dijo que iba a comprar alimentos y que íbamos a tener una buena comida para celebrar mi separación de lo malo. Nuestra familia estaba teniendo una feliz reunión cuando la madre de Fly llegó a nuestra puerta. En ese momento, recibí un mensaje de WeChat de Fly. Él se disculpó conmigo, diciendo que lo que hizo su madre hoy fue realmente incorrecto y me pidió que lo perdonara. Yo sabía que Fly no estaba reacio a separarse de mí, sino que no podía renunciar a la casa que estaba a punto de ser suya. Después de comenzar a trabajar, mis padres usaron sus ahorros para comprarme una a casa al lado de mi empresa. Ahora ha aumentado mucho su valor. En mi vida pasada, después de casarme con Fly, fui persuadida para vender la casa. Con el dinero, compramos una casa grande en los suburbios para vivir con mis suegros, y ellos incluso escribieron sus nombres en ella sin decírmelo. Dejando de lado todas esas tonterías, no había manera de que repitiera los mismos errores. Justo cuando estaba a punto de bloquearlo, los gritos de la madre de Fly vinieron desde fuera de la puerta. Dawn, salid, ¿cómo te atreves a hacer que nuestra familia pierda la cara de esta manera? Nuestra puerta blindada fue golpeada fuerte y varios vecinos asomaron la cabeza para ver el espectáculo. Yo no les había molestado, pero ellos vinieron a intimidarme en cambio. El hijo y la madre, uno jugando el policía bueno y el otro el policía malo. Si querían forzarme a volver a Lobos Den, entonces haría imposible que toda su familia tuviera salida alguna. Mis padres eran personas honestas y nunca habían visto una arpía como esa antes. No me dejaron abrir la puerta. Mamá y papá, no se preocupen. Yo puedo manejarlo. Recordé la miserable situación en mi vida pasada, contuve algunas lágrimas y luego abrí la puerta. Tía Carol, todos tenemos derecho a la libertad en el matrimonio. Por favor, no me fuerce a casarme con su hijo, ¿de acuerdo? Hablé suavemente pero la pellizqué fuerte en el brazo. ¡Ay, duele tanto, perra! La madre de Fly estaba aún más enojada y las palabrotas que no podía ocultar salieron de su boca. Los vecinos sacudieron la cabeza al escucharla y muchos de ellos se sumaron, diciendo que no podían tolerar que ella intimidara a una chica joven como yo. Al ver que no podía ganar en palabras, la madre de Fly mordió los dientes. ¿Crees que mereces casarte con mi hijo? Él es un posgraduado. Págame el saldo de la banqueta de hoy, 30,000 yuanes. Finalmente, llegamos al punto. Yo fingí estar en una difícil situación y tener miedo de ella, me mordí el labio y accedí, de acuerdo, dame 2 días. Recogeré el dinero y se lo enviaré. No se preocupe, mi mala suegra. No solo le enviaré el dinero, sino también una gran sorpresa. Pedí prestado 30,000 yuanes a mis padres. Mis padres vivían con frugalidad y esta cantidad de dinero no era para ellos tampoco. Pero papá dijo que si no dábamos el dinero, la familia Fly no me dejaría en paz. Solo yo sabía que este dinero era el gasto de viaje para enviar a la familia Fly al infierno. Esperé pacientemente la llegada del miércoles 2 días después. Durante estos 2 días, Fly no dejó de enviarme mensajes de WeChat, recordando el pasado de nuestra relación anterior y diciendo lo bien que me había tratado él. Yo estaba tan disgustada que casi vomité. Al ver que todavía no quería volver, se enorgulleció diciendo que había aprobado la entrevista del examen de servicio civil con la puntuación más alta y solo estaba esperando la revisión política. ¿Qué? En mi vida pasada, Fly también tomó el examen de servicio civil, pero no aprobó la entrevista, así que fue a trabajar en una empresa.
parece que debido a mi renacimiento, las trayectorias del destino de otras personas también habían sido afectadas. ¿Quieres conseguir el trabajo? Solo estás ando en voz alta. Finalmente, llegó el miércoles. Yo había estado esperando en la salida de emergencia de incendios en el piso de Fly desde temprano en la mañana. La madre de Fly iba al hospital a recoger sus medicamentos para la hipertensión cada miércoles por la mañana cada 2 semanas, y tomaba al menos 1 hora o más en un viaje de ida y vuelta. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que la madre de Fly saliera. No habían pasado ni 5 minutos cuando el padre de Fly entró por la puerta de la viuda bonita de al lado. Después de escuchar los jadeos insoportables que venían de la habitación, corrí rápidamente hacia abajo y agarré a la madre de Fly. Tía, he venido a darte el dinero. Le entregué el grueso sobre. Tiene sentido común. La madre de Fly lo arrebató rápidamente, escupió mientras contaba el dinero y luego se dio la vuelta y se fue hacia atrás. Lo sabía. Con tanto dinero, no se sentiría tranquila llevándoselo consigo. Seguro que lo dejaría en casa. El aislamiento acústico en casa no era bueno. Oh, Dios mío, estaba a punto de disfrutar de la escena trágica de este caos más tarde. Como era de esperar, media hora después, llegó la patrulla policial. La madre de Fly tenía arazos en todo el rostro, un gran mechón de cabello había sido arrancado y su blusa apenas se sostenía en su cuerpo en pedazos. Sin embargo, la viuda bonita estaba en un estado aún peor y fue llevada en la ambulancia. Mamá, esa mujer te va a demandar por agresión. Definitivamente voy a fallar la revisión política esta vez. Has arruinado mi futuro. Fly se agarraba el cabello desanimadamente y toda la saliva de rencor se le escupió en el rostro de su madre. Cuando la madre de Fly escuchó esto, estaba aterrorizada, pero no porque tuviera miedo de que el futuro de su hijo se arruinara. ¿Iré a la cárcel? Soy vieja. No puedo ir a la cárcel, bajemos la compensación. Misiyu, Ada rápidamente interrumpió, no tenemos dinero en casa, Siyu, Ada. Por favor, ayúdanos. Ella no parecía preocupada cuando su madre iba a ir a la cárcel o cuando su hermano iba a perder su trabajo, pero cuando se trataba de dinero, estaba más ansiosa que nadie. Porque si yo no pagaba, esta madre que prefería a los hijos sobre las hijas seguramente la presionaría de nuevo. J.E. Miré fríamente a esta familia egoísta. Sin embargo, no vine a la comisaría solo para ver el espectáculo. También vine para hacer que Fly volviera a su trayectoria original de vida. Pienso en algo. Quería que pensaran que yo todavía era tan bondadosa como antes. Después de todo, en mi vida pasada, esa dama rica todavía estaba esperando a que él la consolara. Pedí a un amigo que encontrara a un abogado becario con muy poca experiencia. Acababa de ser despedido por el bufete de abogados debido a los errores que cometía. Realmente era el abogado perfecto para cooperar conmigo. Estaba bastante satisfecho con la baja remuneración que yo ofrecía. Si había algo malo, era que su ética profesional aún no extinguida seguía rondando un poco. Hermana, todavía creo que no es apropiado. Después de todo, es la madre de tu exnovio. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Te digo, toma el dinero y haz lo que debes hacer. Eso es todo. Cuando lo mencionó por tercera vez, finalmente me impacienté y le transferí una cantidad de dinero similar a la tarifa del abogado en el acto. Sus ojos se iluminaron y aceptó de inmediato. Cómpralo como dinero para callar. Asintió y dijo que entendía. Sí, me tomé muchas molestias para encontrar un abogado para la familia Fly. Sin embargo, la tarea del abogado era esforzarse por perder el caso. En mi opinión, con la fuerza de la agresión de la madre de Fly y el nivel básico de este abogado, podía alcanzar el objetivo si actuaba normalmente. En general, se ahorró mucho dinero. El resto podía usarse para otros propósitos. Le di 10.000 yuanes a mi madre y le pedí que me hiciera un favor.
Después de que el asunto se completara, mi madre estaba extremadamente emocionada y me llamó toda la noche para informarme de la situación. Mi madre tocó la puerta frente a la casa de Fly y reconoció de inmediato a la viuda cuyas heridas aún no se habían curado. Una vez dentro de la casa, mi madre tomó la mano de la viuda y, como hermanas que no se habían visto en 10 años, se sentaron en el sofá y comenzaron a charlar. Al hablar de la madre de Fly, las dos compartían el mismo odio. La viuda bonita supo de mi madre que el día anterior, la madre de Fly había venido a insultarme y me había extorsionado 30.000 yuanes. También enfatizó específicamente que había venido sin decirle a su hija, solo porque no podía tragarse esta ira. La viuda bonita mostró comprensión y su sentido de injusticia volvió a aflorar. Desafortunadamente, mi esposo murió joven. No hay nadie que me apoye cuando me intimidan. Al escuchar a mi madre imitar sus palabras, suspiré. Incluso si su esposo estuviera vivo, no la apoyaría por este tipo de cosas. Mi madre me dijo que no la interrumpiera y dijo que si su esposo no hubiera fallecido, ella no habría hecho esto. Mi madre le dijo a la viuda que había venido esta vez para suplicarle que no llegara a un acuerdo extrajudicial y para asegurarse de que la madre de Fly fuera enviada a la cárcel. Sin embargo, la viuda bonita estaba preocupada de que nadie le reembolsara sus gastos médicos. En ese momento, mi madre sacó un sobre de su pecho y se lo entregó. Si no es suficiente, házmelo saber. Yo pagaré tus gastos médicos. Mi madre fingió ser generosa, pero su corazón estaba sangrando de dolor. ¿Para qué no podría usarse este 10.000 yuanes? Afortunadamente, aunque mi madre dudó, también reconoció la importancia de este asunto y completó la tarea excelentemente. Aunque la viuda pensó que no era apropiado, al ver que mi madre estaba tan determinada, ella también quería vengarse. Así que quedó decidido. Cuando llevé al abogado a la casa de Fly, todos fruncieron el ceño. Mientras el joven abogado estaba conociendo la situación, Fly volvió a impacientarse y regañó a su padre delante de nosotros. Pero no se trataba de perder su integridad moral o de no ser disciplinado. En cambio, maldijo a su padre por ser estúpido y por haber sido pillado en el acto. Al ver la expresión sorprendida en el rostro del joven abogado mientras se desmoronaban sus valores, sonreí levemente. Ya estaba acostumbrada a los asuntos desordenados de su familia. Después de todo, Fly también era el tipo de persona que se lanzaba a los brazos de una mujer rica. Para él, la moralidad no estaba dentro de su ámbito de consideración. Misiyu, Ada le lanzó una mirada furiosa a Fly y a su padre y tomó mi brazo. Gracias a ti, ¿es este abogado confiable? Tiene un certificado de cualificación. De lo contrario, no podría ejercer la abogacía. Le pedí específicamente a un amigo que lo encontrara. Di cada palabra lentamente, interpretando el papel de una persona débil y dedicada. No dije una sola mentira. Aunque mi motivo era otro asunto. Misiyu, Ada asintió y culpó a su padre de ser inútil y de siempre causarles vergüenza. Realmente no quería escuchar más, así que tomé al joven abogado y salimos. Hermana, eres tan sabia. De repente, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es tan significativo. Le di una palmada en el hombro al joven abogado. Era educable. Las cosas salieron tan suavemente como se esperaba. La viuda sacó todo tipo de pruebas pero se negó a aceptar un acuerdo extrajudicial. También gracias a mi madre. Ella la llamaba todos los días para despertar su ira. El joven abogado se relajó un poco e incluso accidentalmente habló desde la posición del otro lado. La madre de Fly fue incluso más un obstáculo útil. Ni siquiera dijo una disculpa y pensó que debía ser el otro lado el que le pidiera perdón. Como resultado, se envió a sí misma a la cárcel. Aunque no fue por mucho tiempo, fue suficiente para que viera el mundo y sufriera un poco. Fly lloró y sus lágrimas cayeron una tras otra. No estaba llorando por su madrastra, sino por su fracaso en la revisión política.
Contuve mi disgusto y le puse la mano en el hombro. No estés triste. Es el destino. ¿Quién hubiera sabido que algo como esto iba a pasar? Excepto yo. Eres inteligente y capaz. Mientras te animas, no hay nada que no puedas hacer. ¿Realmente crees así? Asentí y lo miré firmemente. Sabía que había una semilla de emprender en su corazón. Lo que yo necesitaba hacer era regarlo y dejar que germinara. Después de todo, solo emprendiendo podía conocer a esa mujer rica. Fly siempre había sido una persona así, con grandes ambiciones pero poco coraje, incapaz de concentrarse en las cosas, siempre esperando enriquecerse de la noche a la mañana. Durante todo un mes, fui a estar al lado de Fly todos los días para acompañarlo. Desde el momento en que perdió por completo la oportunidad de convertirse en funcionario público hasta que se animó gradualmente. Es todo gracias a ti. El brillo grasiento volvió a aparecer en el rostro de Fly. Sin embargo, tenía razón. Si yo no lo hubiera adulado ciegamente todos los días, no podría haber estado tan lleno de esperanza y tener la ilusión de que podía alcanzar grandes cosas tan rápidamente. La rueda del tiempo estaba un poco desalineada. Estimé que el momento de emprender sería 3 años antes que en mi vida pasada. Sin embargo, no importaba. Conocerse antes y obtener resultados antes sería mejor. Lo consideraré como hacer un buen deed en el camino y ayudar a ese niño a recuperarse más rápido. En mi vida pasada, Fly estaba en el negocio de joyería. Gracias a algunos diseñadores excelentes, tomó la ruta nicho y de alta gama. Pero con la naturaleza de Fly de explotar a los demás, no podía retener a los talentos. Una vez que los diseñadores se iban, solo podía confiar en plagiar diseños de joyería extranjera para crear nuevos productos. Los clientes ricos con un ojo crítico y un conocimiento extenso no podían tolerar tal imitación y abandonaron resueltamente sus productos. Sin embargo, para entonces, Fly ya se había ligado a la mujer rica y ya no se concentraba en el negocio. Mientras pudiera enriquecerse de la noche a la mañana, no le importaba el camino. Basándome en mis recuerdos de mi vida pasada, le proporcioné a Fly ideas de diseño o de joyería. Él estaba tentado. Sin embargo, parecía que había una piedra en los engranajes del destino y ocurrieron eventos aleatorios. Un día, Fly dijo emocionado que había conocido a alguien con quien congenió y decidieron aventurarse en el campo del diseño o de decoración interior de hogares. ¿Qué? Casi grité. Suprimí mi confusión en el rostro, mordí los dientes y dije que era genial. Parecía que la forma de conocer a la mujer rica iba a cambiar. Esta era una prueba para mí. Fui al vecindario de la casa de la mujer rica y miré su edificio de estilo occidental de 3 pisos. Era tan lujoso que apenas había espacio para decoración. En mi vida pasada, cuando él tuvo una aventura y estábamos divorciándonos, me llevó aquí y me pidió que fuera su amante. Realmente quería escupir. Realmente no podía hacer eso. La mujer rica caminó con gracia hacia mí desde no muy lejos, con una niñera a su lado empujando un cochecito de bebé. Pretendí que nada había pasado y caminé hacia ellos. Nos cruzamos, pero entonces una pregunta vino desde detrás. ¿Qué estabas mirando cerca de mi casa hace un momento? La mujer rica cruzó los brazos enfrente de su pecho. Era rolliza y alta, y tenía un porte imponente. ¿Esta es tu casa? Lo siento. Estoy estudiando diseño de decoración y estoy preparándome para emprender un negocio recientemente. Pensé que este lugar estaba decorado de la mejor manera, así que vine a aprender de él. Mostré la humildad de un estudiante. Había una pizca de orgullo en su rostro y las comisuras de su boca se curvaron un par de grados más. ¡Qué coincidencia! Justo estábamos hablando de hacer una habitación para el bebé. La niñera tomó la palabra. Basta. La mujer rica hizo un gesto de impaciencia con los ojos y la niñera se calló de inmediato y sonrió con una expresión de disculpa.
Pero yo no dejaría escapar esta buena oportunidad fácilmente. Corrí rápidamente hacia el cochecito del bebé. El niño en el cochecito se parecía mucho a mi hija en mi vida pasada. Las cejas, los ojos, la nariz y el color del cabello eran todos iguales. Me quedé un poco confundida por un momento y me entró un nudo en la garganta. ¿Es este tu hijo? Es un niño. Sí, un gran y gordillo niño. La niñera se iluminó de alegría. Ella sabía que decir esto complacería a la señora. De repente, el niño comenzó a llorar y yo parecí despertar de un trance. Realmente no era mi hijo. Su voz y la forma en que lloraba eran completamente diferentes. Vamos, vamos. La niñera tomó al niño y la mujer rica la instó a alejarse de mí, la persona que había asustado a su hijo hasta hacerlo llorar. Me aparté y los vi pasar. Después de volver, le dije a Fly que todavía había una brecha de mercado en el diseño de decoración de hogares centrado en las habitaciones de los niños, y que la margen de ganancia era bastante grande. Sin embargo, estaba en un dilema y dijo que necesitaba mucho dinero para prepararse para la empresa recientemente. Incluso sin que él lo dijera, yo sabía que, al igual que en mi vida pasada, estaba pensando en cómo conseguir dinero de mí. Al verlo dudar y no ser directo, simplemente lo dije por él. ¿No tienes suficiente dinero? ¿Necesitas mi ayuda? Él dijo repetidamente que no era apropiado. ¿Cómo podía pedir dinero a una mujer? Pero tenía 3 arrugas en las comisuras de los ojos cuando sonrió. Le reproché que fuera demasiado formal y fingí estar triste, volviendo la cabeza hacia otro lado. Él inmediatamente tomó mi mano y se emocionó. Después de lo que pasó en la banqueta de compromiso, no me atreví a mencionar el asunto del dinero. Bueno, ¿todavía quieres casarte conmigo? Bajé la vista y miré al suelo y luego asentí tímidamente. Él se frotó las manos y dijo genial 3 veces seguidas. Por supuesto, no era que fuera genial casarse conmigo. Era que después de casarse conmigo, podía engañarme para que vendiera mi casa y el dinero de la venta de la casa se convertiría en propiedad conjunta de la pareja. En mi vida pasada, él me estafó todo mi dinero y compró una casa nueva, pero escribió los nombres de sus padres en el certificado de propiedad. Sabía que Fly estaba necesitado de dinero urgentemente, así que me preguntó cuándo podríamos casarnos. Yo fingí pensarlo. Hay muchas cosas que preparar para casarnos. Vamos a tomarlo con calma. No hay prisa. Sus manos seguían frotándose como si estuvieran pegajosas de algo sucio. ¿Cuánto más dinero necesitas? 1.000.000 de yuanes. Pero yo tampoco puedo pagar esa cantidad de dinero. ¿No te compraron una casa tus padres cerca de la empresa? Fly realmente no tenía paciencia para indagar y estaba ansioso por revelar sus pensamientos reales. Luego explicó que no quería decir nada más. Solo había pensado en eso. Si yo no quería, podía fingir que él no había dicho nada. Este es un asunto importante. Tengo que volver y hablarlo con mis padres. ¿No es esta la casa que te compraron? También sabes que tus padres no me quieren. Él esperaba que yo pudiera tomar la decisión por mi cuenta. También dijo que íbamos a casarnos pronto. Una vez que su negocio tuviera éxito, ambos seríamos ricos. Esta cantidad de dinero era solo una cantidad pequeña. Podríamos comprar tantas casas como quisiéramos en el futuro. Fly era bastante bueno para hacer promesas vacías. Quizás lo había alentado demasiado yo. ¿Te cambiarás de opinión? No. De lo contrario, ¿cómo puedo probarlo? Quiero casarme contigo lo antes posible. Finalmente, llegamos al tema principal. Hagamos un examen médico prematrimonial. ¿Qué quieres decir? En mi vida pasada, toda su familia me pidió que hiciera un examen médico prematrimonial por temor a que yo tuviera algún problema. Como resultado, obtuve su informe de examen médico y conocí todos sus tipos de compatibilidad tisular,
que eran los mismos que los del hijo de la mujer rica que tenía enfermedad renal. Pero ya era demasiado tarde para entonces. Le dije a Fly que en el fondo era una mujer tradicional y esperaba tener hijos y cuidar de la familia después de casarme, mientras que él podía esforzarse por tener éxito fuera de casa. Y el examen médico prematrimonial era como una tranquilidad para mí. Él pronto alcanzaría el éxito y la fama, y habría una esposa tonta en casa que cuidaría del marido y de los hijos. ¿Podría Fly pensar en algo mejor que eso? Inmediatamente asintió. A cambio, Fly me recordó que no olvidara considerar la venta de la casa. Después de tener el informe de examen médico en mis manos, me sentí tranquila. Elegí los ítems de examen médico más completos y costosos. Los datos en él serían útiles en el futuro. A juzgar por la línea de tiempo de mi vida pasada, el NI-O comenzaría a sufrir de enfermedad renal en unos pocos meses y desarrollaría gradualmente insuficiencia renal o después. Para entonces, estaría esperando un trasplante de riñón. Fly, déjame ayudarte. Déjame hacer la única buena acción que te mereces. Todavía lo discutí con mis padres. Se volvieron locos y dijeron que si yo vendía la casa, se suicidarían. Por supuesto, esto era una mentira. ¿Cómo podía yo todavía querer vender la casa? Fly estaba bastante decepcionado y perdió los estribos, maldiciendo a mis padres mientras lo hacía. Contuve mi ira y esperé hasta que terminara. No hay problema después de casarnos, pero no está bien ahora. Cuando escuchó esto, su actitud se suavizó de inmediato y adoptó un tono suplicante. Pero sabes que ahora me falta dinero. Vamos a casarnos ahora mismo. Parece que solo te estás casando conmigo por el dinero. Él tosió seco, mostró una sonrisa y su rostro estaba lleno de la vergüenza de ser descubierto. ¿De qué estás hablando? ¿Soy ese tipo de persona? Le dije que tenía otra idea, que podía conseguir mucho dinero, pero que había estado dudando si decírselo o no. Probablemente también quisiera cambiar de tema y me pidió que se lo dijera rápidamente. ¿Has considerado la casa de tus padres? Frunció el CEO con disgusto, pero no lo refutó. Le dije que la casa de sus padres no tenía mucho margen de apreciación y que ahora era el mejor momento para venderla. Su hermana, que era la hija biológica del padre de Fly y de su madrastra, quizás no pudiera compartir la casa de manera equitativa con su hermano cuando llegara el momento de dividirla en el futuro. Ahora que su madrastra estaba en la cárcel, era la mejor oportunidad. Tu padre siempre te ha mimado. Solo fue por tu madrastra que fingió ser justo. Sorprendentemente, Fly pensó que tenía sentido y asintió. Le recordé que era un hombre que iba a emprender un negocio y hacerse rico. Esta cantidad de dinero era solo para el giro de fondos. Cuando tuviera dinero en el futuro, incluso podría comprar una villa para su padre. Aprendí de Fly y también le pinté un futuro rosado. Lo importante es esforzarse por obtener primero la parte que originalmente te corresponde. Lo dije con significado, pronunciando cada palabra lentamente mientras le hablaba. De acuerdo, no necesitas preocuparte por este asunto. Se puso un poco alerta. Cambió tan rápido. Ahora estaba temiendo que yo quisiera compartir sus beneficios. Tenía que conseguir que el dinero de su padre estuviera en sus propias manos primero. Si yo volvía a mencionar el matrimonio, él sería el que quisiera retrasarlo. Durante las vacaciones, Fly me llevó a su casa. Fly dijo que ya había mencionado el asunto de la venta de la casa a su padre, pero que su padre aún no lo había pensado bien. Quería mostrar a su padre que estábamos a punto de casarnos y que pronto tendría nietos. Por supuesto, hice lo que él pidió y también llevé muchos regalos. Aprovechando que Fly se fue al Misiyu, Ada me tiró hacia un lado. ¿He oído que mi hermano quiere que mi padre venda la casa? Asentí sin entender nada. Después de todo, siempre había dado la impresión de ser una mujer de mente simple. De lo contrario, esta astuta Siyu, Ada no me habría preguntado. Él está emprendiendo un negocio y, por casualidad,
Es un momento en el que le falta dinero. Agregué una frase para incitarla a continuar preguntando. Ella dijo que sabía eso, pero que no sabía cómo se dividiría el dinero. Dividido, no es todo. Pretendí cometer un desliz de lengua y me tapé la boca. La luz en los ojos de Miss Yu, Ada me miró como agujas. Inmediatamente di una negativa con la cabeza y dije que no lo entendía bien y que solo estaba hablando sin sentido. El padre de Fly siempre había preferido a los hijos sobre las hijas. Aunque tanto Fly como su hermana eran sus hijos biológicos, naturalmente mimaba más a Fly que a su hermana. En este momento, Miss Yu, Ada no tenía a su madre para apoyarla, así que estaba muy preocupada. Sabía que estaba temiendo que todo el dinero fuera a parar a las manos de su hermano. Papá, ¿y si te enfermas de comer tantas cosas? Al ver que Fly volvía, Miss Yu, Ada dijo en un tono sarcástico. Es mejor que vivir de las migajas de los demás. Ya eres tan viejo, pero ni siquiera sabes cómo respetar a los ancianos. Yo he estado cuidando de mamá y papá durante todo el año. Fly y su hermana se enojaban con facilidad y no se rendían. Intenté calmar las aguas y persuadí a ambos lados, pero cuanto más lo intentaba, más pensaban que tenían razón para estar enojados. Después de salir de su casa, Fly todavía estaba enojado. Criticó a su hermana por tener malas intenciones y se quejó de que su padre no dijera una palabra. Le dije a Fly que Miss Yu, Ada me había preguntado sobre a quién se le entregaría la casa. Se puso aún más ansioso al escuchar eso. Estaba convencido de que su hermana ya tenía los ojos puestos en la casa. Ahora ya no era un asunto de necesitar dinero para emprender un negocio, sino de si la herencia sería robada por los demás. Piensa en lo que a tu padre le gusta y haz lo que él quiera. Fly entrecerró los ojos al escuchar mi sugerencia. Estaba casi completamente concentrado en competir por la propiedad y no tenía tiempo de ocuparse del negocio. Esto no estaba bien. Afortunadamente, tenía un socio confiable. Como yo siempre le daba sugerencias a Fly sobre cómo emprender un negocio, simplemente me llevó a conocer a su socio, para que pudiéramos comunicarnos directamente y hacer avanzar el negocio. Mi voz en el asunto se hizo más importante. El socio, Domingo, admiraba mis ideas y dijo que yo tenía una gran capacidad de ejecución y que debíamos tomar la decoración de habitaciones infantiles de hogares como la línea principal para avanzar. Durante este periodo, a menudo me paseaba por el vecindario de la mujer rica. Cada vez que la niñera sacaba al bebé a pasear solo, yo me acercaba y charlaba con ella sobre los pequeños asuntos cotidianos. Conocí a fondo la situación de su familia. Incluso sabía las preferencias de la mujer rica, incluyendo colores y estilos. Organicé los requisitos de dice, y se los entregué a Domingo, todo según lo que le gustaba a la mujer rica. Le dije a Domingo que esta sería nuestra primera cliente importante. Por cierto, esta habitación no debería tener ninguna contaminación y debería ser adecuada para que un niño enfermo la ocupara. Domingo no dijo mucho. Miss Yu, Ada había sido amante en su vida pasada, se quedó embarazada y luego tuvo un aborto, y fue insultada en la calle por la esposa legítima. Originalmente no quería interferir en sus asuntos, pero ella se me acercó. Dijo que se había enamorado de una persona casada. Le pregunté si era rico. Ella asintió. Ella me preguntó si debería confiar en tener un hijo para ganarse un lugar en su vida. Rechacé firmemente la idea. Lo siento, quienquiera que se reencarnara en su vientre sería desafortunado. Nunca dejaría que eso sucediera. Definitivamente no. Las personas ricas ya no caen en ese truco. Le dije que no se lanzara hacia él. Mantener una cierta distancia era la clave para cautivarlo. Miss Yu, Ada estaba entre la duda y la creencia. Lo más importante es que no debes centrarte en esto ahora. El asunto de la casa aún no se ha resuelto. Me miró con sospecha. Sabía que ella vino a verme sinceramente solo para sacar información de mí, la Siyu, Ada mayor. Siyu, Ada,
desde tu posición, no es apropiado que digas esto. Sonreí y dije que era un asunto de su familia y que yo no podía obtener ningún beneficio de ello. Simplemente no quiero que tu familia se desintegre. Sabes, mis padres siempre han sido reacios a dejarme casarme con tu hermano. El asunto de la división de la casa probablemente se convertirá de nuevo en tema de conversación para ellos. Quizás la impresión que les di era de ser demasiado honesta y demasiado sumisa, así que en cambio no me sospechaban a mí. Al ver que todos ustedes quieren quedarse con la casa para sí mismos, es inevitable que haya conflictos. Los ojos de Missy Yu, Ada, se abrieron de inmediato. Ahora, al menos ella pensaba que su hermano estaba planeando quedarse con la casa para sí solo. Ella obtuvo lo que quería saber y se fue rápidamente. Sin embargo, Fly estaba temiendo que su hermana le susurrara constantemente al oído de su padre, así que pasó mucho tiempo con él. Lo llevó a bares de karaoke, salas de baile y salones de masajes. Porque estas eran las únicas aficiones del anciano que él podía pensar. Un día, Fly vino hacia mí enojado. Tan pronto como entró por la puerta, dio una patada al armario de zapatos. Si yo hubiera estado de pie delante de él, yo sería la que estaría tirada en el suelo ahora. Él me culpó por darle malas ideas. Yo lo admití, pero no sabía a cuál se refería. Antes de que yo pudiera preguntar, Fly dijo que su padre había contraído una enfermedad venérea. ¿Por qué es culpa mía? Tú me dijiste que hiciera lo que le gustara. Pero yo no te dije que. Él hizo un gesto con la mano y dijo que olvidara y que era culpa de su padre. Fly explicó que cuando llevó a su padre a divertirse, originalmente solo quería ganarse su afecto y complacerlo, pero no esperaba que su padre hubiera desarrollado una nueva forma de divertirse por sí mismo. No pude evitar suspirar y decir que los viejos hábitos mueren duro. Cuando llegamos a su casa, el padre de Fly tenía los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el sofá. Cuando Missy Yu, Ada, nos vio, inmediatamente gritó: «Fly, ¿cómo te atreves a aparecer? Mira lo que has hecho a papá». Al ser regañado por su hermana que le señalaba con el dedo en la nariz, Fly también estalló en resentimiento. «¿Qué quieres decir con que yo lo hice? Todo es culpa de tus maquinaciones». ¿Yo estoy maquinando? Mamá saldrá de la cárcel el mes que viene. Vamos a ver lo que harás. Esa es tu madre, no la mía. Lo tiré de Fly para que ambos se calmaran. Su padre todavía tenía los ojos cerrados y no tuvo ninguna reacción. Miré a esta familia y pensé que eran realmente lamentables. ¿Lo has oído? Su madre saldrá de la cárcel el mes que viene. Tenemos que acelerar la venta de la casa. Fly me dijo después de salir. Ahora había quedado muy claro de quién era la madre de ella. Aprovechando la cita de Missy Yu, Ada, fui sola a la casa de Fly. El padre de Fly se veía extremadamente pálido y ni siquiera podía enderezarse. Pensó que yo estaba allí para persuadirlo a vender la casa en nombre de Fly. Pero le dije al padre de Fly que primero debía pensar en sí mismo. Tratar la enfermedad y mantener su vida costaría mucho dinero. Simplemente mantener la casa allí no podía curar su enfermedad. Además, cuando la tía salga de la cárcel el mes que viene y vea a su marido en ese estado, nadie sabe cuál será su actitud. Él pensó que tenía sentido y me dejó continuar. Le dije que vender la casa ahora y tener el dinero en sus propias manos era lo más apropiado que podía hacer. Fly y su hermana están luchando tan ferozmente por ella. ¿No les daremos nada? No es que no les daremos nada. Es solo que tú necesitas el dinero para el tratamiento y para mantener tu vida. Si queda algo sobrante y podemos darles algo, eso sería bueno, por supuesto. El padre de Fly asintió y dijo que no esperaba que su futura nuera fuera tan filial. Su padre vendió la casa sin decirle a nadie y luego alquiló un lugar en los suburbios. Le dio a Fly 100.000 yuanes, que era solo una fracción de lo necesario para emprender un negocio. Fly estaba tan enojado que quería romper la relación de padre e hijo con su padre.
También sospechaba que el resto del dinero se lo había dado a su hermana y la odiaba aún más. Missy Yu, Ada, estaba aún peor. La casa se vendió y ella ni siquiera tenía un lugar donde vivir. ¿Quieres lanzarte a alguien con el dinero? De ninguna manera. Fly estaba refiriéndose a que su hermana era amante, obtenía el dinero de la casa y se iba corriendo hacia un hombre rico. Él se contactó con la esposa legítima de este hombre y le dijo que alguien estaba engañándola. Por supuesto, Fly estaba refiriéndose a su hermana. Cuando mi hermana venga a suplicarme, la haré devolver el dinero que ha embolsado primero. Miré fríamente la farsa de su familia. Missy Yu, Ada, fue descubierta por la esposa legítima y una escena similar a la lucha entre su madre y la viuda volvió a ocurrir. Sin embargo, esta vez fue Missy Yu, Ada, la que fue golpeada. La esposa legítima era feroz y le dejó una cicatriz directamente en la cara de Missy Yu, Ada. El hombre rico vio que la situación no era buena, gastó dinero para solucionar el asunto y volvió con su esposa. Missy Yu, Ada, no obtuvo ni al hombre ni el dinero. ¿Qué te parece? Te dije que no fueras amante, ¿no escuchaste las palabras de tu hermano? Fly y yo fuimos al hospital. Él estaba disfrutando de la desgracia ajena y no parecía estar visitando a un paciente en absoluto. Missy Yu, Ada, todavía tenía la cabeza envuelta en vendas y su rostro estaba ceniciento. Todavía no sabía que estaba en ese estado por culpa de su hermano. Papá no te dio mucho dinero, ¿viniste aquí específicamente para reírte de mí? Deja de fingir, tú tienes todo el dinero. Tanto el hermano como la hermana pensaban que el otro había obtenido más dinero, y solo el padre de Fly sabía la verdad. Desafortunadamente, ninguno de ellos creería sus palabras. El dibujo de Dice, o de interiores de la habitación infantil en la casa de la mujer rica estaba completado, y hice que la revisaran no menos de 10 veces. Mi obsesión con esta habitación había superado su función práctica. Pensar en ese pobre Ni, o que tenía que sufrir de esta manera, me hizo sentir aún más incómoda. Me di cuenta de que quería darle al Ni, o el mejor ambiente. Proyecté las penas que tenía por mi hija en mi vida pasada en este pequeño. Aunque en mi vida pasada, después de que Fly se acercara a la mujer rica, lo que estaba haciendo ahora parecía un poco ridículo. Pero cuando vi a ese Ni, olvidé todas las rencillas. Ese era el propio problema de Fly. Entonces, cuando le mostré el dibujo de Dice, a la mujer rica, estaba tan sorprendida que no podía cerrar la boca. En aquel momento, su hijo acababa de ser diagnosticado con una enfermedad, y también era el momento en el que ella estaba más desgastada. Ella no sabía cuánto tiempo podría vivir su hijo y solo quería darle un reino, un mundo propio. Y lo que se mostraba en este dibujo era su paraíso ideal. Le conté el concepto de Dice, y ella dijo que parecía estar hecho especialmente para ella. Sonreí. Este era solo uno de los regalos. Como era de esperar, ella se convirtió en nuestra primera cliente. Inesperadamente, Domingo me mostró afecto. Yo estaba tan llena de odio en la mente que lo ignoré. Pienso en cómo él realmente me había cuidado y en que siempre había confiado y seguido las ideas que yo había presentado. Sin embargo, no tenía intención de comenzar una relación. Fly me había herido demasiado profundamente. Rechacé a Domingo y continué centrándome en lo que estaba haciendo. Debido al negocio con la familia de la mujer rica, Fly finalmente conoció a la mujer rica en un momento en el que estaba necesitado de dinero y no estaba dispuesto a renunciar. Era casi como una polilla, lanzándose hacia ella y lanzando un ataque. El marido de la mujer rica rara vez volvía a casa durante todo el año y su hijo estaba enfermo. Ella estaba sintiéndose emocionalmente vacía. Fly estaba ansioso por ofrecer su cuidado y preocupación y también se presentaba como un exitoso empresario, como si fueran una pareja perfecta. Escuché de la Ni, era de la mujer rica, que Fly estaba dispuesto a cuidar al hijo enfermo de la mujer rica. Sabes, en mi vida pasada, cuando nuestro propio hijo estaba enfermo, él despiadadamente lo abandonó, se negó a tratar al Ni y nos dejó. Apriete los puos.
Finalmente, él obtuvo lo que quería y se ganó el favor de la mujer rica. Y que él obtuviera lo que quería era también lo que yo quería. Decidí hacer como si no supiera nada hasta que Domingo me recordó que Fly y la mujer rica estaban demasiado cerca. ¿Crees que diciendo esto, yo estaré contigo? Él quedó aturdido por mis gritos y se volvió aún más sumiso. Solo tengo miedo de que te lastimes. Inmediatamente me arrepentí. No sabía por qué perdí los estribos con Domingo. Probablemente las penas en mi corazón todavía eran demasiado profundas, tan profundas que ni siquiera en esta vida podían resolverse. Lo siento. Me disculpé con Domingo y me fui deprisa. Fly rara vez venía a verme. ¿Por qué no me has contactado durante tanto tiempo? Ni siquiera contestabas mis llamadas. Le hice una pregunta. Sabes, hay mucho trabajo y estoy ocupado. Además, mi madre acaba de salir de la cárcel. En ese momento, él estaba usando a su madrastra como si fuera su verdadera madre de nuevo. Me dijo que su madre había tenido un tiempo difícil en la cárcel, había perdido mucho peso y también sufría de neurastenia. Cuando salió y descubrió que la casa se había ido y que su marido tenía una enfermedad venérea, estaba tan afectada que casi se derrumbó. Sabía sobre esto porque mi Yu, Ada volvió a pedirme dinero prestado. Por supuesto, lo rechacé directamente. La madre y la hija no les faltaba dinero. Solo pensaban que, como futura nuera, yo tenía la obligación de ayudar. Después de eso, cada vez que venía, Fly usaba manejar los asuntos de su madrastra como excusa. Ella está completamente loca ahora. Va a la puerta de la viuda a insultar todos los días. Las palabras son realmente desagradables. La viuda no podía soportarlo y se mudó. Escuché en silencio las noticias sobre su familia y pensé que nada de lo que sucedía sería extra. Su hermana gradualmente no podía soportar la locura de su madre. Como ella misma era amante, sentía que su madre le estaba insultando. Después de que la viuda se mudó, ella todavía iba allí a insultar. Al final, tuvimos que enviarla a un hospital psiquiátrico. Un segundo estaba hablando de esto como si fuera un chisme y al final no podía evitar suspirar. Miró rápidamente hacia mí. Con tantas cosas sucediendo en mi familia, ¿todavía estarás dispuesta a estar conmigo? Así que eso era lo que estaba esperando. Sacudí la cabeza firmemente. ¿Cómo podría ser? Siempre te he dicho que quiero casarme contigo, no con tu familia. En ese momento mostró una expresión de disgusto. En sus ojos, yo me había convertido en un pedazo de esparadrapo que no podía deshacerse de. Asintió a dientes y murmuró que estaba bien. ¿Cómo está tu hermana? Ella. Todavía no me ha devuelto un centavo. No la dejaré en paz. Dijo que había arruinado de nuevo la nueva relación de su hermana. Fly dijo con orgullo que un día ella vendría a suplicarle y le devolvería el dinero llorando. Volví a pasear cerca de la casa de la mujer rica. Tenía una expresión preocupada y dijo que la enfermedad renal del se había vuelto cada vez más seria y que se necesitaba un trasplante de riñón. No es tan fácil. Ella suspiró. Yo sabía que había llegado el momento. Sin esperar a que terminara de hablar, me fui rápidamente. Después de volver, preparé los materiales de examen médico anteriores. Después de comprobar que todo estaba en orden, los envié de forma anónima a la mujer rica. El servicio de mensajería mostraba que ella los había firmado personalmente. Una vez que la mujer rica supiera de esto, seguramente encontraría una manera de resolver el problema. ¿Quién dejaría a su hijo enfermo sin atención? Fly apenas me contactaba ya. Yo hice algunas llamadas a él solo por apariencia. La última vez que vino a verme fue para romper conmigo. Realmente era demasiado perezoso para hacer un gran escándalo. Solo le pregunté sobre su situación reciente. Fly dijo que la mujer rica se había divorciado y que iba a casarse con él.
Por un momento pensé que la mujer rica realmente lo amaba porque el asunto de la enfermedad del hijo aún no se había resuelto. No fue hasta unos meses después cuando llegó la noticia de la muerte de Fly. Fue una tarde cuando estaba teniendo una reunión en la sala de conferencias. Escuché que él se había estado divirtiendo en el extranjero con el dinero de la mujer rica cuando tuvo un accidente de coche. Tenía prisa por preguntar a la Ni cómo estaba el Ni. Ella dijo que el Ni había encontrado recientemente un donante de riñón adecuado y había completado la operación. El momento coincidía con la muerte de Fly. La mujer rica había jugado un juego tan grande y había utilizado medios tan drásticos. Pero lo había hecho a la perfección. No fui al funeral porque no me sentía triste en absoluto y tampoco tenía remordimientos. No mucho después de eso, vi de lejos que el Ni se había recuperado y ya podía correr y saltar. Estaba tan contenta que me entraron lágrimas en los ojos. De repente, me sentí mareada, como si se me hubiera quitado una parte pesada de mi cuerpo y me caí. Cuando desperté, estaba en el hospital. Estaba extremadamente asustada, temiendo que todo eso hubiera sido solo un sueño y que cuando despertara, tendría que continuar con el dolor de mi vida pasada. Afortunadamente, vino Domingo. Su presencia me hizo sentir tranquila. ¿Se ha completado todo lo que debía hacerse? Me quedé aturdida durante mucho tiempo y luego sonreí. Luego dijo, te he estado esperando durante mucho tiempo. Después de eso, la mujer rica invirtió en nuestra empresa de decoración de hogares. Esforzamos por la perfección en nuestro negocio y finalmente logramos establecernos firmemente en la industria. Mi relación con Domingo se desarrolló naturalmente. No solo nos casamos, sino que también tuvimos una hija adorable. En esta vida, mi hija creció sana y segura. Fin.